Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conectados con Universidad Más Vida. El día de hoy estamos con el pastor y maestro Aarón Pineda. Maestro, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu actividad musical? ¿A qué te dedicas en ese ámbito? ¿Qué onda? Platícanos. Claro, bueno, gracias Gerardo por invitarme. Aquí me siento muy privilegiado de hacer esto contigo, sobre todo después de tantos años de estar colaborando juntos. Y bueno, contestando a tu pregunta, principalmente me dedico a todo lo que es la alabanza en la iglesia local, por así decirlo, por aquellas personas que quizás estén muy familiarizadas. Uno de mis enfoques principales es propiciar que haya una excelencia musical, que haya calidad musical y un cuidado y disciplina a las personas que hacen música en la iglesia. He podido participar con Música Más Vida, que componiendo canciones, tocando el piano, junto con mi esposa, y pues cada fin de semana, prácticamente cada fin de semana del año estamos tocando en algún campus de Más Vida. Y pues sí, es lo que hago musicalmente y bueno, me siento muy feliz de poder hacerlo y también de que tú eres parte de todo eso y de poder hacer esto contigo. Muchas gracias, padrísimo. Muy bien. Bueno, quisiera abordarte en una primera instancia con lo siguiente, aprovechando tus profundos conocimientos, no solamente en la música contemporánea, porque también sé que te has dedicado a estudiar un poquito de la música a través del tiempo, claro, la música en la religión, y precisamente te quiero preguntar, ¿cuál es la influencia de la música en la religión? ¿Cuál es la posición de este arte en esta área del ser humano, la religión? Claro. Bueno, yo creo que no solo en la religión, pero en todo, la importancia de la música, la influencia de la música, no nace meramente de eso, sino nace del deseo por la música. ¿Sabes? El ser humano desea la música. El ser humano desea conectar musicalmente con algo. Quizá algunos son más, más melómanos, o sea, adictos a las melodías que otros, a algunos les gusta más, pero el ser humano desea la música. Yo creo que tú lo sabes muy bien, pero una de las definiciones que construyen el arte es que el arte no tiene una utilidad. O sea, podemos ver una escultura y como que, o sea, no puedes tener tu ropa ahí, o sea, no puedes, pero es arte, es bello y se aprecia. Una pintura quizá no te va a aconsejar, o sea, y la música podríamos decir lo mismo, no puede que no haya una utilidad, así que digamos, es que la utilidad es esto, más allá de que tu alma, tu cuerpo, tu mente, tú deseas la música, por lo cual la música es importante, porque creo que hablando en específico de la religión, es lo que podemos ver un espejo, un paralelo en lo que es Dios hacia nosotros. Dios no nos necesita, no le somos de utilidad, Dios nos desea. De la misma manera el ser humano desea la música y yo creo que ahí la música no es como un medio para un fin, o sea, no es como que voy a hacer música para, no sé, para X o Y, que claro, se puede ver así, no tiene nada de malo, pero en sí mismo, en su esencia, la música no es importante o influyente en sí mismo por una finalidad, sino porque el ser humano la desea, el ser humano la disfruta, el ser humano quiere percibir la música. Sabes, también pensando en esto, el ser humano es quizá el único ser vivo que puede cantar una historia. Puede cantar algo. Padrísimo. Los animales, claro que cantan, o sea, es cierto que, por ejemplo, un pájaro ciego canta más fuerte que un pájaro que puede ver. Increíble. O sea, claro que hay ese tipo de cosas, pero el ser humano puede cantar una historia. Claro que los animales tienen emociones y estoy seguro de que en alguna manera sus emociones se pueden quizá expresar a través de la música que hacen diferentes animales, pero solo el ser humano puede cantar historias. Entonces, desde la antigüedad, y hablando ya un poquito más hacia la religión, el ser humano ha utilizado la música como un medio para contar una historia. O sea, podemos verlo desde diferentes ángulos, pero la música en sí misma siempre ha sido usada para contar historias. De hecho, un principio que usamos en Música Más Vida es ¿qué historia estás contando? Porque podríamos hablar de nuestras esposas, ¿no? De, mi esposa es alérgica al pescado. Imagínate una canción así, ¿no? Mi esposa es alérgica al pescado. Mi esposa es talla 5 de zapatos. Y como que hacemos podríamos decir una canción solo basada en hechos, pero no. La música que tratamos de hacer es una música basada en historias. O sea, una música que cuente una historia, una música que transmita una idea, ¿no? Sí, que transmita una idea, que transmita algo, porque solo el ser humano transmite historias. Entonces, creo que también por eso es importantísimo la música para la religión,
para el cristianismo específicamente, porque contamos la historia de Jesús a través de las canciones. Y por eso es que en la iglesia se utiliza bastante, porque se pueden contar historias larguísimas en 5 minutos. Historias que a veces son pergaminos y pergaminos de conocimiento que escribieron gente muy importante hace siglos, y cantamos de eso en 5 o 10 minutos a través de diferentes historias. Y, ¿sabes? También creo que es importante porque la música en un contexto religioso influye a la moral de las personas. Wow. ¿Sabes? En una ocasión se hizo un estudio en la República Checa en el laboratorio de investigación del estudio de las religiones en la Universidad Masaryk. Es Wow. muy largo, es en República Checa. Y esto era lo siguiente: invitaron sujetos a una prueba en la cual tenían que hacer cierta prueba, desconozco los detalles de la prueba, pero tenían que hacer una prueba, y dependiendo su resultado en la prueba iban a tener una gratificación, o sea, una recompensa. Pero a algunos de los que los pusieron en la prueba los expusieron a música religiosa. Entonces los exponen a música, después les hacen la prueba y al final les dan deliberadamente, sin que ellos supieran, pero les dan una ventana para que ellos mintieran acerca de cómo les había ido. Es decir, podían decir que les fue bien en la prueba para que les recibieran una mayor gratificación. O sea, podían decir, no sé, si fueran matemáticas, saqué bien mi examen, entonces tengo que, dame la recompensa de un 10. Se descubrió esto, que a las personas que expusieron a música religiosa no pudieron mentir. Wow, No, se sentían como sí, expuestos, sentían evidenciados que o algo. no podían. Entonces fue totalmente comprobable que la música en un contexto religioso influye a la moral de las personas. O sea, Wow. una persona que está expuesto a música religiosa, por el contenido que apunta hacia la moralidad de la Biblia, le compele a tener una moral diferente. O sea, hay personas que a veces menosprecian la alabanza o la música, que usualmente en los servicios hay un espacio de música, un espacio de predicación, en un fin de semana regular. Pero realmente es muy valioso, no solo a un nivel subjetivo, metafísico, sino que es muy valioso a un nivel científico, empírico, comprobable. O sea, si estás expuesto a este real. tipo de música, tu moral se ve afectada. Wow. Y de hecho hay gente que por eso mismo se siente incómodo con ese tipo de música, porque quizá quieren, no sé, experimentar diferentes cosas, pero creo que por eso es muy, muy importante, porque, como te decía, parte de un deseo del ser humano desea la música. También la música ha sido importante en la religión por las historias que ha podido transmitir, y también porque está comprobado que sí afecta a la moral de las personas. Este artículo es creo muy valioso, lo pueden buscar así como República Checa, estudio el departamento es simplemente investigación de música y religiosa en República Checa. Así lo pueden encontrar. Un estudio del 99, me parece, ya tiene varios años, pero muy, muy valioso hasta nuestros días. Padrísimo, me parece interesante Sí. estos 3 ejes que resaltas, muy acertados, por cierto. Y me gustaría preguntarte de esta manera, si se puede decir así, hablando de la participación de la música, yo me imagino por todo lo que dijiste que causa en nosotros ciertas emociones o ciertas convicciones, Claro. pero también la música posee bastante conocimiento, digamos, intelectual o evolutivo. Y Claro. quiero preguntarte eso. ¿Cuál es la participación de la música también en la evolución o en la manera de hacer iglesia? Claro. ¿Cómo participa la música en esta manera? ¿Cómo ha ido metiéndose cada vez más este arte en la vida de la iglesia? Claro, claro. Bueno, en la vida de la iglesia, si quieres hablar de eso, el nacimiento de la iglesia hay un par de fechas. Algunos dicen que la iglesia nace cuando Jesús asciende al cielo, otros que la iglesia nace en Hechos 2. Claro, son posturas totalmente respetables, pero al final pues no afectan mucho. Pero para la iglesia en aquella época, cuando inicia, fue importante porque ya era importante para la comunidad. Desde el Génesis vemos a Jubal y a Tubal, que eran 2 hermanos. Uno fue el creador de los instrumentos musicales y otro fue el creador de las herramientas. Está en Génesis. Y desde tiempos antiguos se usaba la música de diferentes maneras, pero cuando llegamos al punto de la iglesia, algo que los judíos culturalmente tenían y que era su música, sus canciones, eran los salmos de David, que quizá podría ser como de los primeros cantos que se utilizaban. ¿Sabes? Hoy en día podemos pensar en salmos que
recordamos muchísimo como el Salmo de en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes prados me hace descansar. Mil maneras, escucho tu voz hablándome y aquí vengo, Señor. No sé, me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa de Dios. No sé, mil salmos que podríamos pensar, pero ya ellos estaban convencidos de esto, pero una vez más, eran importantes por las historias que contaban y por lo que traían a la mente de ellos. Entonces, primeramente, la iglesia empieza con este tipo de música, si queremos llamarlo así, con este tipo de cantos. Y claro que la iglesia lo ha ido adaptando y se ha ido modificando a través de las épocas. Un curso que tenemos aquí en la iglesia Más Vida es el curso Alfa, que es un curso valiosísimo. Y en el curso Alfa, una de las clases, hay una historia que me gusta mucho de un pastor ya veterano que contrata a un pastor más joven para que trabaje en su iglesia. Y cuando lo contrata le dice, oye, quiero que cambies la iglesia. Y entonces el pastor viejo le dice esto al pastor joven. Y el pastor joven le contesta, le dice, oye, pero ¿por qué quieres que haga esto? Creo que la iglesia está bien como está. Y el pastor veterano dice, creo que la iglesia debe de permanecer como está. Y el pastor veterano le contesta, dice, así es. Dice, pero para que permanezca la iglesia como está, tiene que cambiar. Wow. Para que siga trascendiendo como ha trascendido, para que siga inculcando valores de manera relevante, vigente, para que siga siendo algo útil a la sociedad, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tiene que cambiar. Y ese mismo principio me encantó esa historia porque creo que refleja muy bien por qué la música en la iglesia ha evolucionado. Porque si la iglesia quiere ser vigente, no es que tenga que abrazar la cultura, principios o valores del mundo, traicionando valores de la palabra de Dios para nada, pero sí tiene que abrazar la manera en la que la cosmovisión de la sociedad está en cierto momento de la historia. Si la sociedad tiene cierto enfoque, cierta cosmovisión, les tienes que hablar en su idioma. Y tienes que hablar lo que ellos saben. Por eso es que la música en la iglesia se ha ido modificando. Y claro, dicen que después, me parece que es después de los 30 años, que al ser humano le cuesta trabajo escuchar nuevos géneros de música. Se supone que tus años formativos musicales están de entre los 10 a los 20 años. Después puedes todavía incluir un poco más, pero se sabe que después de los 30 años, la música que escuchas, si escuchas música nueva más bien, ya es muy difícil de adoptarla. De hecho, yo estuve cuando salió este género que hoy conocemos como el dubstep. Claro. yo estaba, creo que en la primaria, en los primeros años de secundaria. A mí me pareció normal, me pareció fenomenal, pero me acuerdo ver a los mayores con los que convivía que no lo podían soportar, decían que sonaba muy feo. Y digo, ya ahora hay otro tipo de géneros y ya hay música que ahora es la más sonada, pero la música en sí misma, la música fuera de la iglesia cambia, evoluciona, se va moviendo y por eso la música tiene que cambiar. Y un ejemplo clarísimo de esto son los himnos y las expresiones de personas que han escrito canciones tan trascendentes como John Newton, que vivió hace cientos de años, Claro. que él escribió una canción que se llama Sublime Gracia, que hasta el día de hoy sigue sonada. Es como su hit, su éxito, pero tiene muchísimas canciones detrás de ello y creo que este hombre lo que hacía era que tomaba melodías que se escuchaban popularmente, es decir, fuera de la iglesia, y las cantaba. Entonces, él supo adaptar para su tiempo, para su época, el mensaje y lo que se tenía que decir, supo evolucionar la música de su época. Claro que ya hablaremos más adelante de los himnos que escribió Martín Lutero, los himnos de Calvino y toda la reforma protestante, pero lo que quiero mencionar es que la participación de la música en la iglesia pues va muy ligada con la evolución de la iglesia en sí. Y claro, hay iglesias que tienen una expresión más tradicional que es totalmente respetable, es totalmente bueno. Ningún estilo musical en la iglesia es mejor que otro, ninguna perspectiva bíblica es mejor que otra. En este tipo de cosas a veces hay conflictos, pero me encantó una frase un pensamiento que dijo Stephen Richards, que él decía que él pensaba que la teología eran como 4 ciegos tocando un elefante. Uno estaba tocando la pata, otro la cola, otro la oreja y otro la nariz.
y los cuatro decían, no, es que el que está tocando la oreja es un animal muy delgado, como una mantarraya, muy suave. El que está tocando la trompa, no, es como una serpiente, es muy flexible. El que está tocando la pata, no, es muy duro, es muy grande. El que está tocando el torso, el colmillo, no, es de esta manera. Y a veces así somos con la teología, ¿no? Pensamos como cuatro ciegos de es uno, dos, tres o cuatro, pero no. Puede ser todo. Es las cuatro. Oh, wow. Y es lo mismo con la música en la iglesia. No es que uno sea mejor que otro o que un género sea mejor que otro. No, es todo junto, porque Dios es todo y más. Y hablando de esto, por ejemplo, creo que es interesante resaltarlo, de lo que dices de que cada iglesia logra como conseguir su método de expresión musical. Totalmente. Habrá también una función como técnica de la música en el orden de la reunión, como digamos para hacer transiciones, para proveer de atmósfera ciertos momentos, atmósferas especiales, como para digamos algunas situaciones donde el mensaje se tiene que colocar de cierta manera. ¿Habrá un uso técnico de la música, digamos, en el orden de las reuniones de iglesia? Claro, sí, totalmente. Hoy en día creo que es algo sumamente necesario, importante, porque, ¿sabes? Cuando tú y yo creamos música, creamos una atmósfera. Tú y yo que tenemos la virtud de, no sé, tener instrumentos, o tocar instrumentos que pueden ser instrumentos solistas, tú solito estando en tu habitación con tu guitarra clásica, sabes que creas una atmósfera en la que tú te envuelves, tú te metes y todo eso. Pero lo mismo pasa en las iglesias. Cuando estamos haciendo música en la iglesia hoy en día, estás creando una atmósfera, estás propiciando que suceda algo a un nivel sonoro, auditivo, pero también nosotros creemos que a un nivel espiritual. En la fe cristiana es lo que creemos, que la música también trastoca fibras espirituales. Entonces es totalmente importante y claro, tan importante es que cuando algo sale mal en la música es a veces un tanto evidente. Se parte algo en la reunión. Sí, o sea, incluso cuando, como tú dices, como en las transiciones, yo creo que la función de la música en ese sentido es cobijar la reunión hasta que llegue el momento de la prédica. Si te fijas, la predicación es casi el único momento del servicio, de las liturgias que tenemos hoy en día en la mayoría de los países del mundo. Se cobija, prácticamente la música cobija todo lo que está sucediendo, aunque no siempre es quien tiene el spot, quien tiene como la dirección, pero siempre está cobijando todo. Y creo que es por lo mismo que el mensaje que se transmite a la congregación es algo mucho más ameno, mucho más confortable. Así, dinámico totalmente. Y creo que es sumamente importante. Y sí, creo que en materia de función técnica, creo que sí hay uno muy importante y se siente luego. Digamos, podría decirse así. Es algo que está a nuestro servicio, pero digamos, no lo percibimos de manera consciente, pero si deja de estar, claro, es algo muy abrumador que no esté, ¿verdad? Sí, algo totalmente. Sí se podría decir. Sí, totalmente. Y una pregunta, aprovechando también que obviamente sabemos que ejerces la función de ser un pastor, platícanos un poquito, entrando en tu conocimiento, ¿qué partes emblemáticas de la Biblia hacen resaltar el uso de la música? Por ejemplo, me imagino que debe haber algunas historias así muy relevantes que todo el mundo debemos conocer, donde hace su acto estelar la música, los instrumentos musicales, los músicos como tal también. O sea, estas tres cosas tienen sus propias características de funcionar. La música tendrá sus características para figurar en algo tan importante como lo es la Biblia. También el músico tendrá sus características y hay ciertos instrumentos musicales que aparecen también en la Biblia. Platícanos de todo esto. Claro. Bueno, creo que así hablando como de momentos claves, o sea, historias donde la música tuvo una participación importante, creo que hay muchísimos, quizá de los más sonados, los más famosos en los que creo que la mayoría podemos estar en contexto. Quizá es el primero que cronológicamente que viene a la mente, quizá hubo otros, pero el primero que creo que es muy importante es cuando David traslada el arca de la presencia de Dios y lo traslada con música. Dice la Biblia que él estaba danzando, al grado que se levantaba su túnica y todo esto. Pero ahí lo que me llama mucho la atención de que sea la participación en la música tan tangible era que David lo que podía concebir era que la presencia de Dios era bien llevada, bien acompañada con la música. David sabía que había una correlación, quizá incluso una, no sé si llamarlo así, pero una especie de simbiosis que sucedía cuando tú exponías la búsqueda de la presencia de Dios a una ejecución musical.
O sea, sabía que había una correlación ahí. Creo que ese es un recurso muy subestimado. Creo que en ocasiones podemos caer en ver la música como un, no sé, como, como un mal necesario, ¿no? Como algo que es importante y como quiero ser pastor, tengo que conseguir músicos porque es lo de hoy. Ok. Y podemos caer en eso, pero no, pero David realmente ahí resalta que la presencia de Dios y la música, el adorar sonoramente a Dios se llevan bien. Y claro, porque te digo, trastocas fibras emocionales, no sé, el consciente, el subconsciente de la persona lo tocas a través de la música, pero también porque David sabía, si hago esto, la presencia de Dios se va a mover aquí con libertad, o sea, voy a poder expresar todo esto. Pienso en algunos otros, como en el caso de los levitas marchando al frente del ejército. Exacto. Y haciendo su labor. Pero ahí digamos que la música no fue tan bueno, sí fue importante, pero ahí quizá la figura más importante fue el músico más que la música. Muy Pero bien. sí, también esta parte de los levitas marchando al frente del ejército y llegan a la batalla y el enemigo ya estaba vencido. Bíblicamente, ¿cuál era una tarea de alguien para poder ser un músico? Digamos, ¿cuáles eran las requisiciones para poder ser un músico? Bueno, bíblicamente y culturalmente, los levitas eran quizá, por así decirlo, como los músicos por excelencia, más que músicos, los encargados de la iglesia, del templo de ese tiempo. Sin embargo, hay gente como David, que no era un levita y era el arpista excelente de su época. Lo mismo pasa con Jesús. Digo, Jesús no era músico, pero cumplió también una función. Bueno, no sé si era músico o no, pero sí menciona una parte donde canta un himno él junto con los discípulos, no dicen cuál. Pero a lo que quiero decir es que, aunque los levitas eran por excelencia, se da a entender por estos ejemplos que podía haber músicos y personas que quisieran adorar y servir a Dios con música que no necesariamente tuvieran que ser levitas. Sin embargo, por excelencia, los levitas se dedicaban a todo el servicio del templo, y en el tabernáculo de David se habla de 3 familias, la familia de Asaf, de Emán y de Jedutún. Me las aprendí porque un tiempo en Vida Kids aquí se hicieron 3 bandas para tocar con los niños, ahí empecé a tocar. Wow. Y yo estaba en la banda Asaf. Órale, bueno, es el nombre más sencillo. Sí, por eso me los aprendí. Se habla de Asaf, que de hecho es un salmista, se habla de Emán y se habla de Jedutún, que se habla, si no me equivoco, de Jedutún se habla algo así como que era un buen cantante. O un buen percusionista, la Y verdad. hablando de que era buen eso. cantante, Ajá. ¿habrá algún pasaje así súper específico en la Biblia donde se haga hincapié en que también hay que tener cierta, digamos, capacidad para tocar estos instrumentos bien, hacerlo bien? No simplemente decir, Claro. bueno, yo quiero ser un cantante, pues voy a cantar, porque a lo mejor no voy a hacer, no lo voy a hacer de lo mejor y voy a causar una desconexión en la iglesia. ¿Habrá un pasaje así en la Biblia? Que hable específicamente de la música, no. O sea, que digas, y de hecho por eso mismo se han suscitado en ocasiones discusiones de, no, pero es que yo adoro a Dios con el corazón. Exactamente. Pero es que solo con el corazón. Falta conectar las demás partes de tu voz, de tus manos. Así claramente un pasaje diga, no, pero implícitamente está el ejemplo, por ejemplo, de Isaías, que era un cantor por excelencia. Y Isaías mismo escribió eso en el libro. Y muchas de sus profecías eran cantadas. Wow. Quizá no eran canciones como tal, o quizás sí, pero él cantaba, era un cantor por excelencia y él profetizaba, utilizaba su don para profetizar. También, hablando de David, él fue llevado a servir con Saúl porque decían que era un buen arpista, tocaba muy bien el arpa. ¿Sabes? David se me figura una persona que quizá no cantaba muy bien, porque la Biblia no habla nada de su voz. No sé, hay gente que dice que sí. Yo pienso que tal vez tocaba bien, pero no cantaba bien. O sea, no cantaba a lo mejor como Asaf, Emán o Jedutún, quizá no a ese nivel, pero como que le echaba ganas. No sé si quizá algunos han visto pastores que no cantan tanto, pero que están ahí echándole Adoran ganas. demasiado, sí, claro. Inspiran. Y la gente se anima cuando va a su pastor, aunque está cantando 2, 3, pero se animan. Pero sí habla de la excelencia, habla de cómo todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, cómo los que anhelan servir a Dios tienen que buscar la excelencia, tienen que ser diligentes en lo que hacen. Sí, de una manera, te digo, implícita. De la música específicamente no hay un pasaje que diga tienes que ser buen músico, pero sí es muy implícito en todo eso. Y creo que principalmente la iglesia lo empezó a hacer, la iglesia primitiva, porque
sabían que entre ellos había gente que cantaba bien. Entonces empezaron a poner gente que cantaba bien. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo, no porque la gente que cante mal no adore, claro que adora, pero es distractor. Es distractor cuando una persona no canta bien, no toca bien, y lo pones a ejecutar un instrumento. Quizás es un poco más difícil conectarte, no porque no haya adoración, sino porque hay factores de más que te están distrayendo. Entiendo. Pero sí es sumamente importante. Y también yo creo algo que decía el pastor Alejandro Marchiano, un pastor de músicos aquí en la Iglesia Más Vida. Él decía que él sentía que Dios tenía un llamado para él desde una temprana edad, y como él supo eso, él quiso honrar ese llamado al prepararse. Wow. Entonces, creo que es algo Súper muy bien. importante que si tú sientes que hay un llamado en tu vida para la música o para cualquier cosa, pero ya que estamos hablando de la música, pues prepárate. O sea, digo, quizá no tienes que estudiar como Gerardo 10 años, pero sí prepárate lo más que puedas, ve a clases, estudia música, no sé, pon atención, busca maestros particulares, júntate con los de la alabanza, pero sí es muy importante que si hay un llamado de Dios, y eso sí lo enseña la Biblia, que si hay un llamado de Dios sobre tu vida, tienes que vivir conforme a ese llamado. Si quieres, si estás considerando que ese llamado no solo va a ser una voz en el fondo de tu cabeza, sino que vas a seguirlo por el resto de tu vida, bueno, entonces enfócate en ese llamado. O sea, Digamos, ese podría llamado. tratarse de estar preparado para cuando llegue la oportunidad fácilmente accesar a ejercer Exactamente. ese llamado. Totalmente. ¿Algo así? Sí, totalmente. Más que llegar a ejercer el llamado, porque quizá lo puedes ejercer con una ejecución deficiente, pero que cuando llegue el momento tengas una ejecución excelente. O sea, que si llega el momento en el que, no sé, quieres cantar en la alabanza de tu iglesia y se te da la oportunidad, bueno, que tu iglesia, que tu congregación, la congregación que vas a servir, se encuentren con alguien que está preparado, que está echándole ganas. Digo, no tienes que ser el mejor del mundo, pero que sí se note que estás siendo diligente, esforzado, paciente, y estás haciendo todo lo posible por darle lo mejor a la iglesia. Yo me acuerdo de un querido amigo mutuo, Josías Sierra, ¿te acuerdas Sí, de claro él? que sí, con Querido mucho amigo, aprecio lo sí, recuerdo. muchísimo Sí, claro. aprecio, está ya en la presencia de Dios, pero me acuerdo que en una ocasión él nos platicó de por qué él tocaba el piano. Y es algo que me Te llegó conmueve. mucho, sí, porque él me empezó a decir como sus prioridades. Me dice, yo toco primeramente para Dios, porque Él me dio el talento, me dio el don, me dio la capacidad de hacerlo, me dio un buen oído, y dice, órale, padrísimo. Pero luego empezaba a listar más cosas. Dice, también toco para mi familia, porque ellos me pagan la escuela. Dice, Muy importante. quiero que si ven que están haciendo el esfuerzo mis papás de que yo pueda estudiar música, que hoy en día es hasta cierta manera un lujo estudiar música. Cierto. Había una frase de John Quincy Adams que él decía, yo voy a estudiar guerra y diplomacia para que mi hijo estudie matemáticas y comercio, para que sus hijos, o sea, mis nietos, estudien música y artes. Wow. Y él hablaba como, bueno, es lo que deja implícito en esta frase, es que no es cualquier cosa poder estudiar música. No es... Es un privilegio. Sí, es un privilegio totalmente, aunque no sea música formal, o sea, una formación académica, sí, formal, en forma, o sea, con titulación. Es un privilegio. Te eleva también como ser humano. Sí, totalmente. Tu sensibilidad, todo eso. Totalmente, ¿no? Porque muchas familias hoy en día dicen a sus hijos, estudia porque tú nos vas a sacar adelante, entonces tienes que estudiar, no sé, la universidad, lo que más dinero te dé, o lo que más futuro tenga, o lo que nos puedas conectar para conseguirnos trabajo a todos, no sé, mil cosas. Entonces, tener a alguien que estudia música en una familia es un privilegio, o sea, es un privilegio totalmente. Y Josías decía esto, y él mencionaba una lista de prioridades, y yo me di cuenta cómo en su lista de prioridades el primero era Dios, pero después mencionaba a las personas, y eso a mí me impactó mucho, porque me di cuenta cómo verdaderamente es importante que cuando hay alguien presenciando, escuchando tu música, quienes te estén escuchando puedan ver que tú estás valorando su presencia ahí contigo, que estás valorando que te estén escuchando. Y creo que eso aplica sobre todo a la iglesia, que cuando la iglesia venga, cuando la congregación venga a escucharte tocar, cantar, lo que sea, que se encuentren con alguien que está valorando el privilegio que tiene de hacer música. Y una manera de mostrarlo es teniendo excelencia musical, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? O sea, si yo valoro que las personas van a venir a adorar a Dios a través de la música, les ofrezco como intérprete de excelencia. Totalmente. Y una preguntita, por ejemplo, ya hablamos de música, hablamos de los músicos desde la percepción bíblica,
Ujú. ¿Qué me puedes decir sobre, por ejemplo, qué instrumentos figuran en la Biblia en aquel entonces y cuáles figuran ahora? ¿Qué instrumentos figuran ahora en la iglesia y por qué? Claro, claro. Bueno, en la Biblia quizá el más famoso de todos es el arpa. Mm, De hecho, el angelito, ¿no? Ahí con sí, el sí, sí. arpa. De hecho, platicábamos de eso hace poco con un amigo que está aquí detrás de cámaras, de cómo pues no hay versículos bíblicos para mencionar los ángeles tocando arpas, Pero es una idea que está por pero ahí. sí es una idea posiblemente dada a las pinturas de la antigüedad, de antaño, de que se ligaba la adoración con el cielo y todo esto, y posiblemente de ahí salió como la idea, pero las arpas figuran en la Biblia. La lira, que es una especie también de instrumento, también con cuerdas. Los címbalos también figuran dentro de todo esto, que son percusiones. Eh, También figuran, digamos, en un contexto no tan agradable, pero también figuran tambores, percusiones, hablando de que se dice que hay un dios que está bueno, un ídolo que pretendía ser un dios, que es el dios Moloch, Ujú. que se le ofrecían sacrificios de niños, y Sí. cuando se hacían esos sacrificios se tocaban tambores, y se cree que se tocaban tambores para que los papás que estaban ofreciendo esa monstruosidad de su hijo en sacrificio no escucharan a sus hijos sufrir y no se arrepintieran. Entonces, y se usaban las percusiones para opacar los sonidos de luz. Entonces, también está dentro de la Biblia, te digo, en una mención muy desafortunada, pero sí hay todo este tipo de ¿Habrá algún instrumentos. instrumento como de viento o algo así que esté por ahí figurando? Un instrumento musical, no estoy seguro si es considerado el shofar un instrumento musical, Sí, claro que sí. pero digo porque no sé, yo desconozco totalmente, los he visto Ajá. y sé que puedes sacar una nota, pero no sé si puedes tocar escalas o si puedes tocar Quizá el sonido algo más. cambiaría dependiendo de la presión que ejerzas de Posiblemente aire, ¿no? como los alientos, que por cierto son instrumentos dificilísimos de tocar, los alientos, los metales, las maderas son dificilísimos de tocar. Pero sí, seguramente como lo es en la trompeta, que depende de la posición de las mejillas y todo esto, pues seguramente. Y te digo, pero el shofar, aunque es un instrumento que quizá podríamos categorizar dentro de instrumentos musicales de la Biblia, tenía un uso un poco más bélico, o sea, como que era un aviso para salir a la batalla. También sé que los cornos, digo posteriormente, porque el shofar era un cuerno, pero otras culturas, como la cultura vikinga, también usaba los cornos como una manera de atacar. Entonces, este tipo de instrumentos De aliento, intimidar, pudiera ser. sí, se usaba cuando los vikingos, que eran daneses, si no me equivoco, sí, eran noruegos, sí, noruegos, empezaron a invadir los monasterios de Inglaterra porque se dieron cuenta que en Inglaterra la gente guardaba mucho sus riquezas en los monasterios, bueno, el gobierno. Empezaron a atacar esos lugares y cuando atacaban sonaban un cuerno. Y entonces todos los monjes huían. Pero sí, y como este ejemplo, que quizá me salió un poquito del tema, pero como este ejemplo, los judíos tienen un uso un tanto parecido. Se usaba también, no solo en fines bélicos, sino para anunciar ciertas temporadas, fiestas, Reuniones. convocatorias, sí, todo esto. Pero sí, podría ser un instrumento musical que figura en la Biblia, pero creo que así como el shofar, los demás instrumentos cumplían una función igualmente trascendente. Quizá el shofar es un poco más obvio, pero es igualmente trascendente a los demás instrumentos que encontramos en la Biblia. Y hoy en día, pues, instrumentos que hay quizá en la mayoría de las iglesias, por excelencia el instrumento que hay en todas las iglesias es la voz, que la voz es el primer instrumento musical. Claro. Y es algo que todo mundo acepta, al menos hoy en día en las iglesias. Hay algunas otras que aceptan la música de órgano, música de piano, y algunas otras que aceptamos todo tipo de instrumentos musicales, aún instrumentos raros como el theremin, el theremin, que es una especie de campo magnético, Okay, sí, y que exacto. vas moviendo los dedos y se Exacto. va moviendo. O instrumentos más modernos que ocupan tecnología, computadoras, pero todo tipo de instrumentos musicales. Pero sí, hoy en día quizá la alineación, ya hablando de la iglesia en Occidente, quizá la música contemporánea consta de las mismas alineaciones de la música que hay en cualquier parte de las naciones, baterías, guitarras eléctricas, voces, pianos, sintetizadores, bajos, también usualmente el uso de orquestas, en el sentido de uso de cuerdas más bien,
violines, chelos, violonchelos. Digo, porque usualmente las iglesias tratan de incorporar un elemento extra, entonces ese tipo de cosas. Ocasionalmente me he encontrado con un saxofón en algunas iglesias, pero sí, creo que en las expresiones que tenemos hoy en día, quizá la voz está en todos, el piano y la guitarra acústica están en varios, y en algunos otros están todos los demás instrumentos. Pero creo que es sumamente enriquecedor el que estemos viviendo un momento en la historia donde la iglesia ha abrazado todos los instrumentos musicales, o prácticamente todos los instrumentos musicales que sean posibles ejecutar, los estamos usando. Padrísimo. Siento que ha sido una conversación muy nutrida, porque hemos hablado de la iglesia en tiempos bíblicos, de la iglesia en su fase intermedia, de la iglesia moderna también. Me gustaría concluir con esta situación. ¿Cuál sería tu comentario personal acerca de la importancia de la música en la iglesia? Ya para finalizar y aquí para terminar con nuestros queridos estudiantes de Universidad Más Vida que nos están viendo en este momento. Sí. Bueno, quizá hay tres cosas que me gustaría resaltar. Hay una frase que Martín Lutero dijo. Él dijo: no deberíamos de hacer a cualquier joven predicador un obispo hasta que no haya sido entrenado en la música, porque el que tiene temperamento para las artes tiene temperamento para cualquier cosa. Fue lo que dijo Martín Lutero, y Martín Lutero fue una persona que compuso himnos, que compuso, dirigió la Reforma Protestante, tradujo la Biblia al alemán para que todo el mundo lo pudiera leer. Hizo, tiene una aportación muy fuerte en la historia de la iglesia Martín Lutero, y creo que lo que él trató de decir con esta frase, y él hablaba no solo de la música, sino de las artes en general: quien tenga temperamento para las artes tiene temperamento para cualquier cosa. Creo que es importante para la música, para la iglesia, el tener elementos, ya sea pastores, evangelistas, maestros, lo que sea, que estén entrenados en la música. Digo, no tienen que ser profesionales, pero sí creo que creo que es importante. Incluso si algunos que nos están viendo aquí no tocas un instrumento, te invito a que toques uno, el que tú quieras, pero que aprendas un poco de eso. También en una ocasión el hermano Roberto Evans, papá de la pastora Kelly Speaker, nuestra pastora aquí en Más Vida, dijo que algunos de los mejores pastores que él conocía habían sido músicos. Y hay un día que es el día del músico, no sé si tú sepas cuál es, pero no recuerdo la fecha exacta. Hay un día que es el músico. Ese día yo me encuentro con la fecha y me meto a ver los grupos que tengo en WhatsApp para ver en qué grupo puedo mandar la felicitación, que me llegó, era un meme, pero era una felicitación. Y me doy cuenta que donde había más personas que habían estado en la alabanza, líderes de alabanza, era el equipo de pastores de la iglesia. Increíble, wow, que en su padrísimo. momento, en sus años, en sus años más jóvenes, habían podido estar en la alabanza. Y yo me sorprendí muchísimo y mandé la felicitación ahí y todos la recibieron bien. Entonces, creo que es importante, creo que es importante para la iglesia, o más bien, más que importante, creo que es muy bueno y es muy, muy provechoso para la iglesia tener ministros, oficiantes, líderes entrenados en la música. Entonces creo que es importante por ello, por el temperamento que te da. Creo que Martín te lo dijo muy bien. Número 2, como lo hizo Calvino, Juan Calvino fue, no estoy seguro si la primera persona, pero supongo que sí, la primera persona en implementar coros de niños en su iglesia. ¿Por qué? Porque él decía que de la simpleza de los niños podía enseñarle adoración a los adultos. ¿Sabes cómo dice el Salmo? Que en la boca de los niños has ocultado la adoración. Me acuerdo, creo que es el Salmo 8, que en la boca de los que niños y de los que lactan has ocultado la sabiduría o la adoración. No me acuerdo exactamente qué dice el Salmo. Pero Juan Calvino lo pudo hacer muy bien, y él decía que él quería coros de niños. Incluso él hace estos coros porque en su momento él quitó todos los instrumentos musicales de su iglesia por considerarlos distractores. Pero con los coros él quería que la gente viera la simpleza del corazón de los niños al adorar. Y creo que por eso es también importante la música en la iglesia, por la simpleza a la cual nos lleva, por la simpleza a la cual nos transmite cuando estamos adorando, cuando estamos cantando. Y creo que es algo sumamente importante. Y también creo que los que tenemos el privilegio de hacer música nos ayuda a ser como niños, que Jesús dijo que fuéramos como niños. Para mí, una de las maneras en las que yo soy como niño es haciendo música, porque es un momento en el que no estoy pensando de los pendientes de adulto, ¿no? Sino que estoy ahí disfrutando como
ese chavito de 12, 13 años que empezó a tocar en Vida Kids, en la banda SAF, sigo siendo ese chavito, aunque en otros lugares, pero creo que hay una simpleza que nace en nuestro corazón cuando adoramos. Creo que hay una simpleza que alcanzamos, que la música conecta de una manera muy, muy fácil. Y 3, también creo que es importante porque, bueno, yo tengo una niña de 2 años y me di cuenta de algo que yo no esperaba. El instrumento musical que ella quiere tocar es la batería. Yo no esperaba eso. O sea, entonces todos los días le habla no sé cómo, al DOT, al asistente electrónico, le dice que le ponga música a la batería, le dice, ponme música de batería. Wow. Tiene 2 años, entonces todavía su dicción no es muy buena, no le entiende, pero si por ella fuera, todo el día habría música de batería. Luego me da mi teléfono y me dice, papá, batería, para que le enseñe videos o fotos de baterías. Hoy le enseñé una foto de una batería, una foto, no un video, una foto. Estuvo viendo fácil 10 minutos. Wow, padrísimo. Y le digo, ¿quieres tocar el piano? ¿Quieres tocar la guitarra? ¿Quieres cantar? Porque su mamá canta. Y le digo, ¿quieres tocar el piano? Y me dice, tocar batería. ¿Quieres cantar? Tocar batería. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo entonces ya estoy previendo, ya estoy haciendo como pensando que si hay un talento en mi casa, o más que un talento, un interés, un deseo en mi casa, la casa hace espacio para ese talento. Creo que lo mismo pasa con la iglesia. Si en una iglesia, una congregación, una comunidad hay cierto talento musical, la familia, la congregación hace espacio para ese talento. Así como yo lo estoy viviendo hoy en día con mi hija, que yo creo que es algo muy sano y muy natural, o una característica de una iglesia creciente, una iglesia que está conectada con el corazón de Dios, que pueden hacer espacio para diferentes talentos, diferentes expresiones. En su momento, no estoy muy al tanto de esta información, pero en su momento se dice que Elvis Presley dirigía la alabanza de una iglesia, en una iglesia, y que no se le permitió como hacer la expresión que él tenía. Él tenía el rock and roll en sus venas y hoy en día es el mayor exponente que ha existido de ese género. Y quizá no hubo espacio en esa casa para que él ejerciera lo que Dios le había dado, porque es algo de parte de Dios lo que él tenía. Entonces yo creo que es importante también la música porque es una manera en que la congregación hace espacio para el talento. Y yo creo, mi convicción personal, es que si una iglesia hace espacio para este tipo de talentos artísticos, creativos, puede hacer espacio para cualquier cosa. Puede hacer espacio para cualquier tipo de talento, cualquier tipo de ministerio, cualquier mover que Dios esté trayendo en un futuro. Creo que así como se habla de que una persona que, como dijo Martín Lutero, tiene temperamento para las artes, para la música, tiene temperamento para cualquier cosa, también una iglesia que tiene temperamento para promover las artes tiene temperamento para cualquier cosa. Es mi convicción, es mi convicción. Excelente. Pues muchas gracias, Pastor Aarón Pineda, por haber estado con nosotros. Tú eres un ejemplo de ser un excelente pastor y un excelente músico. Entonces, creo que esta conversación fue súper interesante y pues nada, no me queda más que darte las gracias y nos vemos en la próxima aquí en este espacio creativo de Universidad Más Vida.